Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a Quórum, el Diputado TV. Hoy es martes 25 de noviembre. Hemos estado atentos a esta ida y vuelta sobre una comisión de un país que la pelea como puede. Vamos como títulos, ahí estamos. Atenti, sesión preparatoria el próximo 3 de diciembre. Será miércoles, será a la 1 de la tarde, a las 13, y ahí van a jurar los nuevos diputados y se va a elegir al presidente de la Cámara. Se reúne la Comisión de Comercio. Hay algunos invitados que van a exponer sobre el acuerdo comercial firmado entre Argentina y los Estados Unidos. También encuentro y reunión de la Comisión de Asuntos Municipales. Invitados, y el tema es debatir el régimen tributario de municipios. Y ahí va. Hola, buena mañana, Leo Fredes. Vamos a pensar en voz alta, ¿cómo va la vida? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, ahí leía preparatoria 3 de diciembre. Cuando se dice preparatoria, ¿preparar qué? Preparar el nuevo periodo de sesiones ordinarias con los nuevos integrantes de la Cámara, que estarán a partir del 10 de diciembre, que fueron elegidos el pasado 26 de octubre, y es la jura de los nuevos diputados, 127 en este caso, y la elección de las autoridades de la Cámara para el próximo periodo. Yo digo un tema central para que todo arranque y para que el país empiece a tener no solamente la traccionarlo, se necesita un presupuesto. Ese presupuesto día más, día menos, pero está esperando el Poder Ejecutivo y el Gobierno que todo el mundo jure para luego, con esa mayoría, poder escuchar, debatir y comentar. Exactamente, vos dirás, pero ¿cómo? ¿No había un dictamen de presupuesto? Tal cual. ¿Qué pasó con eso? Bueno, eso el 30, ahora este fin de semana, ya que es el último día hábil, el 28, ya se cae y pierde estado parlamentario porque... Se cae eso. Sí, porque terminan las sesiones ordinarias y se caen todos los proyectos que tienen dictamen, todos los dictámenes sobre proyectos que están vigentes, al terminar un periodo parlamentario pierden vigencia. Salvo que el presidente convocara extraordinarias para los primeros días de diciembre y lo incluyera, pero como eso no está en carpeta, porque como vos bien decís, la actividad intensa se retomaría a partir del 10 u 11 de diciembre y en principio hasta fin de año para estar tratando como ley más importante o prioridad del Poder Ejecutivo la de presupuesto 2026. Se supone que todo eso tendrá un broche a fin de año. Sí. Hay un periodo de receso en enero y después en febrero con agenda. Sí. Recién escuchamos Comisión de Adicciones, Control de Narcotráfico, un señor de apellido García Sickman. García Sickman es un especialista de organismos internacionales de la ONU que tiene que ver con la problemática de la droga, de las adicciones, del narcotráfico, y estuvo exponiendo aquí en una serie de encuentros que se venían haciendo en la Comisión de Prevención de Adicciones y Narcotráfico, y fue en este caso el tercer expositor en estas jornadas, encabezado por Mónica Frade de la Coalición Cívica, que está muy preocupada por toda esta problemática, y un poco aprovechando lo que decíamos, el final de estas sesiones ordinarias y la posibilidad de que la comisión pueda juntarse. Es un especialista con una agenda internacional muy nutrida. Haberlo podido tener fue un logro de la presidencia de la comisión, entonces bueno, lo aprovecharon desde todos los bloques para hacerle consulta. Sickman también es el apellido de un importante dueño de un laboratorio, claro, muy importante. Sí, en algún momento se aclaraba, se decía, miren, no es el no es vinculante de los laboratorios. Y otro tema que escuché con atención es lo que dijo el doctor Goyan, diputado Goyan, que es fundamental. Una cosa son las adicciones y otra cosa es el narcotráfico. Yo ya lo tengo claro, una cosa consecuencia de la otra. Pero hay una pregunta de Goyan, porque estuve atento y tomando algunos apuntes, sobre los lavados activos. Claro. Porque vos decís, luchamos contra el narcotráfico. Más, estamos siendo testigos incluso internacionalmente de acusaciones, defensa, movimiento. Pero el tema de los activos
bajo a la Argentina, nadie te habla de las financieras en Rosario, para poner una ciudad preocupada, inquieta y combativa, no solamente por una banda, sino por el ida y vuelta, de inversiones financieras, de lavados de activos. Y bueno, mencionó el señor García Sigman que dentro del equipo hay un espacio dedicado a esa investigación. Porque una cosa es todo el camino horroroso y brutal que hace la droga, producción, comercialización, consumo y el escalabro que te hace en una sociedad, pero hoy mueve volúmenes multimillonarios que deciden, sobre todo en nuestra América Latina, cargos no solamente públicos y políticos, sino decisiones. Jueces que miran para otro lado, parlamentos alterados, etcétera, etcétera. Bueno, avanzamos. La Comisión de Comercio, Acuerdo Comercial, ¿vino la letra chica de este acuerdo o no? Todavía todo lo que se conoce por medios, portales, páginas... Más allá de la plata que vino o no vino. Sí, pero el acuerdo no se conoce. Ahora son supuestos, se presume que, pero no hay nada concreto. Mientras me estás acercando a la cuestión, usted, frente en su pantalla, en el zócalo, en el suyo, en el izquierdo, ya está la Comisión de Comercio haciendo lo propio. ¿Puedo ver quién está hablando? ¿Quién es Itaí? ¿No? Me parece que sí. Itaí Hackman. Itaí Hackman, exactamente. ¿Itaí Hackman es un nombre de quién? No, es del sector más progresista. Es de Grabois. Sí, tiene una cercanía a Grabois, también trabajó en su momento con Claudio Lozano, con toda una Long time ago. Exactamente. Hace mucho tiempo, pero hoy es Grabois. Sí, ¿Es Cámpora? Sí, ¿Es Cámpora y Grabois? No, es solo Grabois. Es solo Grabois. Bueno, a las 3, asuntos municipales. Me parece que así corresponde. Más allá de la actividad parlamentaria, rendirle homenaje a un intendente que falleció ayer. Estoy refiriendo al doctor Juan José Musi, intendente en actividad. 6 veces fue intendente, 6 periodos. De Berazategui, nos estás viendo en todo el país, Berazategui es aquí en la provincia de Buenos Aires. Fue ministro de Salud, también de la provincia de Buenos Aires, de la Nación. Fue ministro de la provincia. Fue un hombre que se ocupó también de recursos naturales. Y fue un hombre de una generación del justicialismo que en la reivindicación, no solamente de la doctrina, hizo lo que decía. Mucho territorio, mucho territorio. Recién antes de llegar al Congreso estaba viendo imágenes. No hace mucho tiempo que no veía cómo un pueblo despide a su jefe, a su vecino elegido. En la escala política es intendente o alcalde. Hace mucho tiempo que no lo veía. Todo eso fue... hubo un gran campeón de golf en la Argentina que se llamó Roberto De Vicenzo, que nació, vivió y murió, además de su gran carrera internacional, en Berazategui. Claro. Y en ese lugar de golf, que parece una cosa tan elitista, estaba siendo velado, despedido, recordado. Y en la política más grande o más chica, cuando se trataban de internas, hoy todavía el justicialismo está buscando su identidad todo el tiempo, él le habló a sus compatriotas, justicialistas, peronistas o qué sé yo, para acercarlos no solamente a la doctrina histórica, sino mirando, y ganó con el 60%,
la última elección. El 60%. Y 84 años, toda la vida militó. Toda la vida militó. Bueno, con el hijo que también tuvo un mandato, Patricio, que tuvo un mandato cuando él estaba de funcionario primero de legislador provincial y después de funcionario de ambiente a nivel nacional, ahí estuvo el hijo a cargo de la intendencia. Lo que siempre decían los Musi era: Berazategui tiene que dejar de ser el patio trasero de Quilmes, y trabajamos para eso. Tal y lo cual. daban como logrado al objetivo, porque uno por ahí a nivel nacional, aquí en el AMBA lo tenemos más claro, pero a nivel nacional vos decís Quilmes y es por allí más conocido por historia y por un montón de cosas. De hecho, Berazategui es un desprendimiento del partido de Quilmes. Exactamente. Pero decían, queremos dejar, y lo lograron. Lo logró. Y sacaron, vos salís por la ruta 2 cuando vas a doblar en Hudson, que es cuando vas para Alpargatas, tenés un importante centro maderero, un complejo industrial. O sea, es un distrito que ha mostrado un crecimiento, y por tener un intendente que viene desde la medicina, que es cercano al pueblo, porque los viejos habitantes de ese partido lo conocieron como médico, bueno, se dio esto que vos estás mencionando de la importancia de Musi al frente del partido de Berazategui. Tal cual. Así que nada, nuestro homenaje, nuestro reconocimiento a un hombre que desde la política pensó en comunidad, viendo tantos y tantas que a lo mejor creen que es un ratito nada más en cualquier cargo o función. Este hombre, en consecuencia, fue consecuente entre decir y hacer. Así que, bueno, nuestro reconocimiento. A propósito, hago este comentario, más allá de que voy a las 3 de la tarde, hay una reunión de la Comisión de Asuntos Municipales. Y en estas historias de la provincia de Buenos Aires, estaba previsto hoy a la tarde una reunión en la ciudad de Mar del Plata sobre ambientalismo. Lamentablemente se suspendió la agenda. Un micro que venía del oeste para participar con gente que sabía sobre ambientalismo y sabe sobre ambientalismo, tuvo un accidente fatal en la Ruta 2, a la altura de Pirán, de General Pirán. Vuelca el micro, 2 de los pasajeros fallecen, el resto han sido trasladados a diferentes hospitales de la zona. El gobernador Kicillof anunció, antes incluso yo estaba ahí chequeando, levantó, por supuesto, la reunión, al menos en el día de hoy, no solo en duelo, sino en solidaridad con toda esta tragedia que ocurrió. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay otra reunión de adicciones sin control de narcotráfico a las 3 de la tarde. Lo decía Mónica Frade, la presidenta de la comisión, se va a continuar, se hace un impasse ahora, y de las 15 se retoma. Creo que viene algún funcionario, creo que está invitada alguna subsecretaria de área específica que tiene que ver con el control de adicciones, para también terminar de completar esta jornada que se inició hoy. Bueno, mañana es miércoles. El jueves, a las 9, muy temprano, se vuelve y se retoma el tema fentanilo. Creo que es mañana. Bueno, a ver, chequeemos. yo lo tengo el jueves. Lo tengo el jueves a las 9. Ahí hay un tema donde Alejandro Vilca, lo tienen usted en un tape, si lo tiene listo, lo ponemos al aire, a ver qué opina, y don Frede nos cuenta lo propio. A ver. El de Pasos Perdidos, el de Vilca, que habla de la Comisión Libre y Fentanilo. Tranquilo. Sí, hemos visto algo, por lo menos la primera percepción que uno se tiene, es que el gobierno ha tratado de quitarle importancia, el rol, a temas que han sido cruciales, ¿no? Primero lo del fentanilo, que ha sido, bueno, la muerte de muchas personas, ¿no? Por contaminación, adulteración de fentanilo, que ha sido un caso grave, pero que ha tenido responsabilidad del Estado, ¿no? La verdad, primero eso es gravísimo, pero que el gobierno le ha quitado el cuerpo. Y después el caso de la estafa Libra, ¿no? Que en estos días llegó a las conclusiones, justamente lo que ya muchos sectores de la oposición decían, ¿no? El vínculo del gobierno, el vínculo de Mauricio Novelli, de Godoy, de Morales, de Jaime Davis y otros tantos que habían colaborado, ¿no? En esta estafa. Y bueno, que se ha llegado a las conclusiones donde, bueno, las comisiones van a enviar estos datos o digamos, o todas las pruebas que tienen al juez, ¿no? Pero lo que vemos es que el gobierno
ha buscado, como te decía, quitarle el cuerpo, la importancia, no porque no sea real, ¿eh? Ojo, estos datos se han comprobado de la responsabilidad del Estado y los vínculos con la Casa Rosada, con el círculo íntimo de Javier Milei, y sobre todo en esta estafa de las criptomonedas con Karina Milei, ¿no? Pero el gobierno ha tratado de que esto no trepe, y yo creo que en última instancia lo que busca es impunidad, ¿no? Vamos a ver ahora si esto llega a la justicia, si algún juez lo toma, va hasta el final, pero esto, como nosotros decíamos, no solamente se tiene que detener acá, sino que tiene que avanzar a un juicio político. El gobierno tiene muchos escándalos sobre sus espaldas, bueno, la verdad que es grave, pero bueno, el labor que hemos realizado, ¿no? Muchos bloques en estas comisiones ha sido importante. Yo creo que sobre todo en el sentido de tratar de mostrarle a la gente que hay sectores que lo que buscan es sobre todo la verdad, ¿no? Y algo que este gobierno ha tratado de ocultar o ha puesto muchas trabas para que por lo menos esto se dé a conocer, ¿no? Hemos visto ahí en esta última sesión que incluso cuando se estaba transmitiendo se cortaba la transmisión, pero bueno, son cosas que por ahí van a tratar de taparlo, y seguramente, bueno, vamos a ver si esto es retomado con la nueva composición del Congreso, porque consideramos nosotros que no tiene que quedar impune, ¿no? Más un gobierno que ha tomado como bandera y siempre apuntaba al otro como los chorros, delincuentes. Bueno, yo creo que es una responsabilidad en estos dos casos, sin hablar los diferentes casos, ¿no? De Español, o el Andis, bueno, los vínculos con Fred Machado, que envuelve a todo el Ejecutivo, y creo que eso, por lo menos desde la izquierda o de los bloques opositores, hemos tratado de ponerlo sobre el tapete como una de las problemáticas importantes que tiene este gobierno y que tiene que dar explicaciones al Congreso, ¿no? Bueno, el tema es libre fentanilo. Sí, señor. Más allá de la reunión, ¿dónde está eso? ¿Se llegará hasta el final del año? ¿Se sabrá algo más allá de lo que la justicia está investigando? Fentanilo contaminado, el día clave es el martes 9 de diciembre, el último día de la composición actual de la Cámara, por eso se puso ese día para esbozar un poco lo que son las sugerencias del Congreso en lo que tiene que ver con este tema, control de medicamentos, trazabilidad. Hay algunos algunos borradores de proyectos dando vuelta de lo que puede llegar a ser la letra del Parlamento en este sentido. Hubo bastante simbiosis con la justicia, de hecho estuvo el juez Kreplak la semana pasada aquí exponiendo ante los diputados, también se trabajó en campo. Recordemos que los integrantes de la comisión, algunos fueron a la ciudad de Rosario, que fue una de las más involucradas por este tema del fentanilo contaminado, y se van a dar una serie de sugerencias, sobre todo cómo tienen que ser emitidos los medicamentos, cómo tiene que ser la cadena de trazabilidad, cómo se sabe cuál es el medicamento. ¿Está previsto que venga el ministro? Está previsto que el ministro está invitado para mañana a las 9 de la mañana. Ya se pegó 2 faltazos. Sí, bueno, todo hace presumir que se va a pegar el tercero. Ah, mira. Digo, porque en esto de la trazabilidad, y yo creo que se lo aclaré también a algunos, digo, no hay imputación, pero digo, desde una cartera tan importante, me imagino que él también tiene una opinión para poder limpiar la cancha. Sí, desde el Poder Ejecutivo, desde el gobierno te dicen que en su momento la ANMAT ya se emitió, que en su momento actuó bien, según el gobierno, cuando sacó enseguida de circulación el lote que estaba... Pero buscar claridad vos decís, para lo que viene. Definición política, bueno, no se está consiguiendo. No, para mañana Mónica Fein volvió a citarlo al ministro. Bueno, me parece que es en la última chance ya que queda para que venga. Sí. Ya está. Bueno, cuando regresemos, ¿trabajaste en algún borrador para después charlar? Estamos viendo un proyecto de Natalia de la Sota, diputada ahora de Defendamos Córdoba. Se abrió de lo que es el oficialismo provincial cordobés. Schiaretti lo internaron para hacerle sí, además Schiaretti tiene una operación programada de corazón. Bueno, te decía, de la Sota se fue de ese bloque, con bloque propio propone bajar el IVA para determinados consumos. Bueno, sobre este y otras cuestiones, en Diputado TV. No te vayas. Aquí estamos.
a viernes, 15 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El
El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Aquí estamos reencontrándonos en Quórum. Estamos en Diputado TV. Vamos a repensar, a partir de algunos testimonios, cuál es el proyecto que trae el Poder Ejecutivo y lo pone a debate en la Cámara de Diputados vinculado con la reforma laboral. Vamos primero con Vilca, este hombre de Jujuy, sobre modernización laboral opina. A ver. Mira, cuando vos escuchás a los funcionarios, ¿no? Sobre todo el Ministerio de Economía, ligado a esta gran reforma, muchas veces las reformas laborales, por lo menos aquellos países que la hicieron, como el caso de Brasil, no ha significado después en un impacto inmediato de crear nuevas fuentes de trabajo, ¿no? De hecho, no ha repercutido. Vos fíjate que cuando hablan muchos los funcionarios y hablan de un modelo de país, incluso de estructura de legislación laboral, muchos se remiten a lo que es la peruanización, ¿no? Bueno, Perú prácticamente la gran mayoría, el 80% son trabajadores precarios, ¿no? Entonces yo creo que lo que vamos es a eso, ¿no? Quizás se habla incluso de forma injustificada, sin argumento, de la industria del juicio, ¿no? Como que por el hecho de que el trabajador tenga derecho de defender su indemnización o la forma de despido, digamos, sería contrario al desarrollo de una empresa. Bueno, yo creo que esto es lo contrario, ¿no? Yo creo que por ahí se trata de hacer foco sobre el trabajador porque tiene derecho, y no se hace foco hoy sobre la situación de muchas empresas que no es producto del trabajador, es producto de la política económica. Y esto un poco lleva a interpelar, ¿no? A muchos empresarios que, supongamos, la apertura indiscriminada de la economía, de la entrada de productos importados, ha hecho que muchas empresas hayan quebrado, ¿no? La otra vez tuvimos ahí una zona sur con una empresa de cerámico que ha quebrado, varias empresas en el interior y economía regional que también quiebran porque entran productos de Brasil, de Paraguay, de Chile, de Bolivia, a precios mucho más baratos.
ni que hablar de China, ¿no? Entonces eso está llevando a una quiebra de muchas empresas que no están por ahí, digamos, no hay ningún grado de protección y bueno, es lamentable cómo cae la economía, bueno, pero más que la culpa o responsabilidad del trabajador por tener derecho, creo que es responsabilidad también de una política económica que muestra que ha fracasado y eso es lo que por ahí se intenta justificar y decir, no, es el trabajador que tiene mucho derecho, que tiene indemnización, que tiene vacaciones, que tiene 8 horas de trabajo. Bueno, parece que estaríamos retrocediendo a principios de siglo, donde por ahí no se tenía estos derechos. Bueno, yo creo que va a implicar un gran debate y que la problemática muchas veces, ¿no? Y esto para terminar, por el hecho que vos planteabas de la precarización laboral, es que la precarización laboral es lo que quiere el trabajador, ¿no? ¿Qué trabajador no le gustaría tener obra social, aporte jubilatorio, seguro, ART, tener un trabajo estable? No, a todos les gustaría. El problema es que son los empresarios que se aprovechan de la necesidad económica para contratar más trabajo en negro y que si hasta ahora eso no se ha denunciado y es una estafa laboral, ha sido producto de los ministerios de trabajos provinciales, nacionales que han dejado pasar y que creo que ahora el gobierno intenta supuestamente normalizar y decir, le demos un marco legal a lo que ya existe, cosa que para nosotros es aberrante, sino que al contrario, ¿no? Hay que tratar de darle un sustento legal a muchos de esos trabajadores precarizados, comenzando por el pase a planta permanente y sobre todo todos los derechos sociales y sindicales, ¿no? Y un salario digno, ¿no? Bueno, hasta ahí está Don Vilca diciendo lo propio, pero también lo tenemos a Hugo Yasky, un hombre que viene no solo del gremio docente, un hombre que fue director hasta de escuela, maestro, un hombre de la CTA. ¿Qué opina? Estuvimos con los diputados de extracción sindical de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, Vanessa Sile y Manrique Desmata y yo. La reunión nos permitió un primer encuentro con la nueva conducción de la CGT, conocer su pensamiento en torno al tema de la reforma laboral. Es verdad que solo son versiones, pero bueno, tenemos dos antecedentes. Uno es el DNU 7023, capítulo laboral declarado inconstitucional. Esa fue una presentación justamente de la CGT y de la CTA ante la justicia. Y lo que se introdujo en la ley de base que está vigente. Así que con esos antecedentes la mirada que compartimos es en principio aceptar un debate acerca de reformas laborales, pero desde una óptica distinta a la que plantea el gobierno. El diagnóstico es absolutamente contradictorio, pues si yo parto del supuesto de que hay mucha gente no registrada, y lo que hago es abaratar el despido, le estoy diciendo a las pymes, bueno, pueden deshacerse de parte del personal registrado que tienen, porque es el que cobra indemnización. Nosotros decimos, sí, es verdad, hay muchos no registrados. ¿Cuál es el sector que tiene más trabajo juvenil y no registrado? Es el de trabajadores de plataformas digitales, que se ha expandido en la Argentina, bueno, en el mundo, se ha expandido. Es una fuerza laboral que no tiene absolutamente ninguna legislación que la proteja, ninguna. Entonces decimos, legislemos sobre eso. Nosotros proponemos discutir, la propuesta es registración o reglamentación, legalización del trabajo de plataformas digitales, registración y otros derechos conexos, obligaciones de las empresas. Esto está en dos proyectos de ley, uno que presentó la diputada Sile y otro que presenté yo. Otro tema que nos parece que hay que discutir, jornada laboral. La Argentina tiene una jornada laboral que viene del año 1929, se aprobó en ese entonces en la Argentina, tomando 10 años después la recomendación de la OIT que proponía, en aquella época, hablamos del año 1919, 48 horas de trabajo semanal. Eso es lo que rige actualmente en la Argentina. Chile, Brasil, México, Colombia han bajado esa jornada laboral, tienen jornada laboral más reducida. Proponemos legislar sobre ese tema. Licencias parentales. Hoy tenemos una aplicación de avance científico tecnológico en los procesos productivos. Hoy un trabajador dotado
de instrumentos que tienen que ver con la informática, la inteligencia artificial, modos de producción que se aceleraron, hay mucho más productividad en menos tiempo. Eso no se tradujo en salario, porque los salarios siguen siendo insuficientes. Decimos, se tiene que traducir en el tiempo de vida de las personas. Más tiempo para estar con la familia, más tiempo para estudiar, para perfeccionarse, para lo que fuere. Más tiempo para la vida de la gente común. Me quedo pensando en esa última frase, más tiempo para la vida. Es toda una cuestión, ¿no? El otro día estaba viendo un informe sobre lo que mencionó también Chasky, que son las plataformas, ¿no? Las plataformas digitales. Los hombres y las mujeres, ¿cuántas horas necesita pedalear un trabajador de plataforma? Más o menos para comer, más o menos para pagarse una pieza, más o menos para vivir. Es imposible. Es imposible. No hay cuerpo que te lo sostenga. Incluso estoy hablando de juventud. Ni hablar de alguien que quedó en banda y apenas tiene una bicicleta y dice, bueno, me sumo a una plataforma para llevar y traer alguna comida rápida. No te da el cuerpo. Y si te da el cuerpo, no te da el resultado. Esto es una cuestión. Yo estaba escuchando eso de legislar. En la informalidad hoy de la Argentina, que no es de hoy, sabemos perfectamente bien qué pasó desde la década del 90 hasta acá. Primero con los desocupados de las empresas estatales. Después la informalidad y la facturación. Y hacete cargo. Es un debate. Ojalá el Congreso esté a la altura de las circunstancias para poder buscar puntos medios para rematar con esa frase. La vida es algo más. Un poquito, digo. A ver, la señora Quirós, ¿qué opina? Necesitamos urgentemente, esto es una asignatura pendiente de todos los políticos, hay que hacer lo que hay que hacer, necesitamos una ley laboral, una ley tributaria, la baja de impuestos, tenemos demasiado empleo negro, o sea, necesitamos que las cajas previsionales empiecen a trabajar a través del empleo en blanco, que puedan entrar los trabajadores en esta rueda, que se pueda aportar y que la caja pueda empezar a dejar de estar quebrada. O sea, hay un montón de cosas que tenemos que arreglar. Los sueldos tienen que subir, los sueldos de los trabajadores están bajos. Por otro lado, saber que los derechos adquiridos no se van a tocar, hay que bajar los impuestos. A ver, yo soy empresaria, vengo de la parte privada. Tener en blanco un empleado son dos sueldos, o sea, el sueldo que percibe el empleado y otro sueldo que uno tiene que poner de aportes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace eso? Que nosotros tengamos lo mínimo indispensable de gente que trabaja con uno, que tendríamos que abrir un mercado laboral más grande, porque no se puede, o sea, las pymes no pueden funcionar con la cantidad de impuestos impresionantes que uno tiene que pagar. Después, por eso, poner al empleador en blanco, que eso es fundamental, primero para que el empleado pueda tener obra social, pueda tener todos los beneficios que pueda tener, es muy importante. O sea que eso es algo que hay que trabajar en eso, y salir del carancheo de los abogados con los juicios laborales que nadie, el único que pierde es el empleador y el empleado, y ganan los abogados. O sea, hay muchas cosas que tenemos que ordenar, y esto es una cosa que hay que hacerla de manera urgente. Bueno, hasta ahí la diputada Quirós diciendo lo propio. Punto y aparte, damos vuelta a la página. Me dijiste el tema presupuesto, el tema diputada de la Sota, hija de quien fuera gobernador, quien trágicamente murió en una ruta, pero la matriz política, doña Natalia, ¿qué dice?
Dice algo que había dicho su padre y había hecho en parte, parcialmente, en la provincia de Córdoba cuando llega a la gobernación en 1999, implementa un poco esta medida dentro de los alcances que tiene esta cuestión fiscal en una provincia, teniendo en cuenta que depende de nación, fundamentalmente lo que tiene que ver con el IVA, pero se había hecho como un pequeño programa. Y lo que hace Natalia de la Sota, lo dijo en la campaña para renovar su banca durante este invierno y de cara al 26 de octubre, cuando logró revalidar ese escaño, había sido: voy a avanzar con este proyecto que tiene que ver con la devolución del IVA para los consumidores finales en lo que tiene que ver con algunas operaciones y con algunos montos expresados aquí en una serie de placas. Dice Natalia de la Sota que, girado a la Comisión de Previsión y de Presupuesto, primero te quería aclarar eso, Horacio, y que tiene que ver con el monto de las operaciones, que sea un reintegro final del 100%. También vemos en la siguiente placa que esto es para la compra de bienes muebles realizados en comercios minoristas. Es importante todas las aclaraciones que va poniendo la diputada, porque se especifica una serie de cuestiones, por ejemplo aquí, que sea comercios minoristas, no comercios mayoristas o hipermercados grandes, y con la utilización de tarjetas de débito o de otro medio de pago electrónico. Es decir, tiene que estar bancarizada toda operación que se va a hacer. Obviamente, para que se pueda dar la devolución, tiene que existir y quedar este registro que se hace con medios electrónicos. ¿Quiénes son los beneficiarios de este programa que propone la diputada cordobesa? Jubilados y aquellos que tienen pensiones por fallecimiento, también los que tienen pensiones no contributivas nacionales, asignaciones universales por hijo y por embarazo. Y en cuanto a lo que tiene que ver con lo que son remuneraciones por servicios prestados en relación de dependencia, siempre que el ingreso mensual no supere los 6 salarios mínimos, es decir, aquel que es empleado pero que no llegue a 6 salarios mínimos. Creo que el salario mínimo hoy por hoy está cerca de los 400.000 por ahí, pero bueno, eso hay que hacer esa multiplicación y ver a partir de allí cuánto es este tope. También para empleadas domésticas alcanza este plan propuesto por la diputada nacional. ¿Quiénes están excluidos? Los que están obligados a tributar bienes personales, no se pueden hacer acreedores de este beneficio, y aquellos que están inscriptos como trabajadores autónomos tampoco pueden llegar a este beneficio propuesto por la diputada. El monto mensual que se le devolverá a aquellos que hagan uso de esto no podrá superar los 200.000 pesos por beneficiario, y este monto, lo aclara la diputada para que después no nos encontremos con proyectos de ley que quedan desactualizados, porque a causa de la inflación los montos van quedando sin una importancia mínima, digamos, que no alcanzan. Dice, se va a hacer por inflación o con lo que tiene que ver con el aumento de la movilidad jubilatoria. También se va a ir moviendo este monto inicial de los 200.000 pesos. Para compensar, la diputada, porque va a venir algún oficialista, algún libertario, y te va a decir: pero ¿cómo, diputado? ¿Usted quiere que el Estado le devuelva el IVA y de dónde sacamos la plata? Dígame cómo hacemos, porque si no hay plata y usted propone devolver el IVA, no tenemos de dónde sacarla. Dice la diputada nacional que se propone una modificación del impuesto al cheque, a créditos y débitos bancarios, este porcentaje del 0, y algo que se saca a cada operación, y que a partir de allí se saque un monto para cubrir que se está haciendo este traslado de los 200.000 pesos a cada beneficiario que lo use, y además un poco para lo que tiene que ver con la Administración Nacional de Seguridad Social. Esto es para el ANSES, también para fondear un poco a ese organismo. Bueno, esto es lo que lo propone la diputada: proyecto para beneficiar jubilados, devolución del IVA y de dónde sale la plata. ¿A qué partido pertenece de la Sota? De la Sota está en Hacemos Córdoba, o el nombre del partido oficialista cordobés. No se fue de ese partido, pero armó un bloque que se llama... ¿Ella es justicialista, no? Sí. ¿Y Schiaretti qué es? Además de haber sido gobernador y ahora está... Le deseamos una pronta recuperación en una intervención. También es justicialista. Fue funcionario del gobierno. Fueron de la compañeros de la Sota y Schiaretti. ¿Qué? José de la Sota y Schiaretti estaban en un mismo barco.
Sí, se juntaron, cuando se juntaron en el, te decía, en el 99, cuando llega de la Sota. 99, 2009, 2019, mucho tiempo. Claro, el gobierno era muy fuerte. El radicalismo apuntaló el triunfo de Alfonsín desde Córdoba. Claro. Fue un gran distrito donde... Además, el compañero de fórmula era don Víctor Martínez. Claro, exactamente, un cordobés. Por eso, bueno, después de esos años del desgaste que sufrió el gobierno de Angelos, incluso... Angelos, digo, para los más nuevos, fue el primer gobernador radical, un hombre que quiso ser presidente, con una fórmula que integró Juan Manuel Casella. Claro, exactamente. Radical, después vino... Hombre de Avellaneda, que había sido ministro de Trabajo. Después vino Mestre en la gobernación de Córdoba. Esa fue una buena gobernación, fue una gobernación fuerte esa, ¿no? Sí. ¿Esa fue durante el Menemato? ¿La década del 90? No. 83, 87, 90, del 95 al 99. Ah, 95 al 99. ¿Y después? Después ahí gana de la Sota, después de haber hecho varios intentos. Incluso con Néstor siendo presidente, sí. De la Sota hizo los primeros 8 años. 99, 8 años, sí. Mucho tiempo, 8 años. Había sido embajador, me acuerdo, embajador en Brasil. Cuando pierde la renovación de Cafiero, que Menem los vence, después a De la Sota lo llama, esa dice, pelea quiere ser embajador en Brasil, era un gran admirador de Brasil, De la Sota. Claro. Siempre hablaba y de la posibilidad de negocios y lo que implicaba tenerlos como socios. Es cierto recordar también, lo que pasa es que todo parece tan lejos y tan cerca, el nacimiento del Mercosur, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Se trabajó mucho en ese tema, sí, también. Hoy, ¿dónde está el Mercosur? Hoy con un mundo tan quebrado, ¿no? Con tanta polaridad, ¿no? La semana pasada se aprobó un convenio aquí en la Comisión de Relaciones Exteriores, como diciendo, bueno, todavía se tiene en carpeta, no es la estrategia de relaciones exteriores del gobierno, no parece ser la prioridad el Mercosur. Pasa que todos los países de América salíamos de una noche brutal. Exactamente, eso ayudó mucho. El mundo se rompió después de los 90, se terminó la bipolaridad y cada uno. Después vino también la Unión Europea, que también jugaba con otra moneda, con otro bloque. El peso de Brasil, digo, y en el Mercosur lo que diferente, lo que te marca un poco una traba es el peso de Brasil. Bueno, fíjate vos, el propio presidente Trump se sienta con Lula y se escuchan mutuamente. Exactamente. Y se escuchan. Sí. Hay otros países donde Trump dice, vamos por acá, sí señor, no señor. Por eso. Bueno, vamos a ver hoy qué día es. Hoy es martes. Le dio plazo, hablando del mundo, le dio plazo Trump a Zelensky, que estaba hablando del presidente de Ucrania, para que acepte un plan de paz. Y ya te ha charlado con Putin. Y el hombre se da cuenta que, porque después del jueves, los estadounidenses celebran lo que es la Acción de Gracias, es un periodo entre religioso y comunitario muy particular. Así que tiene tiempo hasta el jueves. Y además, a cuenta reloj, todo lo que estaba ocurriendo en el Caribe, con Venezuela incluido. ¿Puedo vender un chivo hoy? ¿Puedo vender un chivo? Puedo, ¿no? Claro. A las 20:15 voy a hacer un ida y vuelta en streaming por YouTube con Atilio Borón y Néstor Restivo sobre un mundo en tensión. Después sí, no lo puedes ver en vivo porque estás viendo Diputado TV. A la noche te metes en YouTube y lo ves. Exactamente. Esto es lo bueno que tiene ahora la plataforma, ¿no? Nosotros estamos ahora saliendo, además, por nuestros canales tradicionales, estamos en YouTube. Y además, si querés ver, porque ¿qué es lo que dijo Fred? Tiki, 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 y entras. Y lo busca. Bueno, vamos con agenda. Estamos ahí pisando la vida, ¿no? Compañero, ¿estamos o no estamos? Bueno, un día de estos. Mañana entonces... 9 horas, invitado a la Comisión de Sal de Fentanilo Contaminado, el ministro Mario Lugones. Y bien, está invitado al menos el ministro de Salud. Y la oposición quería una sesión, a ver si podían llegar a hacerla, teniendo en cuenta que ya terminan las sesiones ordinarias el próximo viernes. Mañana la última posibilidad. Por estas horas se sigue conversando, pero difícil porque los gobernadores en esta etapa de negociación por el presupuesto no estarían brindando su apoyo para que haya acuerdo. Gracias, Fredes. Muchas gracias. Vos no te vayas. Estás en Diputado TV. Muchísimas gracias.